Muy buenas tardes, soy Dustin Tajicín Gómez Rodríguez, docente investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universitaria Uniagustiniana en el programa de Administración de Empresas. De antemano, muchas gracias por concebir que podemos compartir nuestros procesos investigativos. Bien, para responder esta primera pregunta, debemos hacer una trazabilidad a través de los estudios que hemos realizado. En un primer momento nosotros somos economistas de la Universidad de La Salle y ahí comenzamos a analizar la heterodoxia como la ortodoxia del discurso económico. Eso hizo que, en primer lugar, tratáramos de analizar cuál era lo ético-económico de la economía y de ahí generamos unos procesos precarios sobre el mismo. Cuando llegamos ya a nuestra maestría, que fue en Estudio y Gestión del Desarrollo, también en la misma universidad, comenzamos a ampliar nuestro acervo científico y nos dimos cuenta que era necesario replantear lo que teníamos. Y fue cuando llegamos a un discurso que nosotros consideramos que es muy importante, que es la teoría del capital humano. En consecuencia, la comenzamos a analizar y nos dimos cuenta que era necesario entender cómo el capital humano va en relación con potencializar tanto el crecimiento como el desarrollo económico del país en virtud de lo importante que es la educación para esto. La teoría del capital humano es una construcción de la economía ortodoxa, es decir, que se basa en el sujeto racional y sobre todo en la escuela neoclásica de la economía. En términos generales, la teoría del capital humano lo que dice es que los ingresos van de la mano con los años de escolaridad, es decir, cuántos estudios tú tienes, y los años de experiencia en el aparato productivo. Eso se puede ver en una ecuación minseriana, que es uno de los promotores de esta teoría, que es el doctor Minzer, Premio Nobel de Economía, la cual establece una variable explicada, que es el logaritmo natural del ingreso, y unas variables explicativas, que es, como lo dije anteriormente, es los años de escolaridad y los años de educación. De igual modo, esto es una construcción teórica que también la colaboró el doctor Becker y el doctor Schulz, que ambos tienen que ver con la economía de la educación. Eso desde el punto de vista teórico. ¿Cómo nosotros abordamos este proceso? En Colombia existe algo denominado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que en cada trimestre o dependiendo de la coyuntura o la burocracia lo necesario, genera unas encuestas. Una de estas encuestas se denomina la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que hace unas entrevistas a una población en proporción, la cual le da unos datos. En consecuencia, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros utilizamos la teoría en primer momento. En segundo lugar, hicimos una instrumentalización matemática a través de un modelo microeconométrico. ¿Qué es un modelo microeconométrico? Es la fusión entre la microeconomía, que es el estudio de los agentes decisorios, y la econometría, que es una disciplina que utiliza varias herramientas desde el punto de vista de software especializados en estadística, economía matemática, estadística y demás. Utilizamos un modelo a través de la identidad matemática que antes expliqué, que fue la ecuación minseriana, y tomamos como derrotero unos años que generaron los datos de las observaciones de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Al aplicar este modelo lo propusimos, o más bien lo presentamos en el software especializado que fue Stata, y eso nos generó unos datos. A esos datos le generamos unos análisis dependiendo tanto de la teoría económica como de la coyuntura económica en la cual se hizo el análisis, que fue dependiendo del momento entre los años 2002 al 2016 o entre los años 2000 hasta el 2016 también. La ética en la economía ortodoxa, y lo reafirmo porque en la última pregunta voy a responder la diferenciación entre economía ortodoxa y heterodoxa, se establece específicamente en los postulados de John Stuart Mill y Bertrand. Es decir, se establece que hay un sujeto racional que siempre busca maximizar sus ingresos como sus bienes y servicios, así como potencializar sus beneficios. Desde esta perspectiva, la ética del estudio estaría establecida bajo estos parámetros. Desde la perspectiva como investigador, fue que nosotros tuvimos la asesoría de personas mucho más viables en el sentido que tienen mejores competencias que nosotros, sobre todo en estadística y en econometría, dado que no somos expertos en ellos, así como tuvimos unas revisiones para que no hubieran procesos inadecuados. Asimismo, al tomar unos datos que por lo menos en discursos son objetivos, dado que los da el Estado colombiano, como es el DANE, pues generamos unas objetividades con las cuales podemos decir que estamos dentro de los lineamientos de la ética ortodoxa de la economía.
Yo no me atrevería a decir que las ciencias sociales en general son protociencias, ¿cierto? Y pues entiendo protociencias desde los postulados de Kuhn, y diría más bien es que algunas disciplinas, a través de sus procesos de historia de la ciencia, pues se ha podido observar que en un primer momento pues les faltaba procesos para poder sentirse como ciencia, dependiendo del derrotero que lo estemos analizando, pero no me atrevería a decir que toda la ciencia. Sin embargo, si usted, por ejemplo, lee a Mario Bunge en su epistemología, uno puede observar que él dice que la economía es una pseudociencia, ¿no? Estableciendo que le falta rigurosidad y que lo que hace la economía es una instrumentalización excesiva de matemáticas que le da apariencia de ciencia. Sin embargo, él, tomando también de derrotero como a Mario Bunge, podríamos decir que el psicoanálisis es una pseudociencia, pero por otra perspectiva podría decir protociencia. Yo diría más bien que, tomando de nuevo a Kuhn, hay algunas disciplinas que en un momento histórico les faltaba rigurosidad o no había la suficiente estructura para poder decir que era una disciplina contundente y real. Una de ellas, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, que se puede decir que es una protociencia, o por ejemplo lo que observamos con algunas otras disciplinas. Pero para terminar, diría que como tal la ciencia social no es una protociencia, porque hay muchas disciplinas que solucionan o pueden ayudar a las problemáticas que se pueden encontrar. Ejemplo tácito es ahora en Colombia, que estamos en una reconfiguración del tejido social en virtud de 60 años de conflicto armado y donde las ciencias sociales tienen una gran importancia. Es decir, para poder reconfigurar y para poder construir todas estas inequidades e injusticias es necesario que la antropología, la psicología, la economía, sin olvidar que es una ciencia social, que las ciencias políticas colaboren y construyan y amplíen el acervo científico dado las circunstancias en las que estamos. Cuando nosotros hicimos la primera investigación del capital humano, fue nuestra tesina de maestría, la cual se denominó Retornos a la educación de los profesores en Colombia. Cuando analizamos eso, nos dimos cuenta que habían otras profesiones y que podíamos ampliar el discurso investigativo y comenzamos a hacer análisis desde la perspectiva del sector primario, el sector secundario, el sector terciario, de hacer comparativas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y demás. Eso hizo que pudiéramos hacer análisis también del comercio, es decir, específicamente del retail y el merchandising. Cuando hicimos ese proceso, nos dimos cuenta que a medida que pasaba el tiempo, es decir, que a medida que los procesos se iban configurando, estas profesiones, o más bien estos trabajos en la clasificación SIU aquí internacionalmente, iban en decrecimiento. Es decir, que aunque muchos de ellos podría decirse que estaban generando mayores años de escolaridad o mayores años de educación, sencillamente, dado la coyuntura económica en Colombia, los sectores del comercio iban en declive. Y sobre todo desde la dinámica de como lo entendía el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En consecuencia, y ya retomando otros procesos que también generamos en nuestras investigaciones, podemos decir que los sectores donde hay menor proceso de mayor escolaridad, hay una gran probabilidad de que sus retornos, es decir, que yo trabaje ahí, pero sin educación suficiente tenga decrecimientos en mis retornos. Es decir, hay muchas profesiones, hay muchos trabajos que no necesariamente por tener mayor educación usted va a tener mejores ingresos. O también se puede observar que hay muchos trabajos en los cuales al no tener los suficientes años de escolaridad y que va sincronizado con la teoría, pues no generan suficientes ingresos como tal. Una de las disyuntivas que se observan en los estudios de teoría capital humano, no solamente a través de los estudios nacionales, sino internacionales, es que a pesar que las mujeres en promedio, o por lo menos en Colombia, cada vez hay mayor inclusión al mercado desde la perspectiva del capital humano, es decir, que cada vez tienen mayor años de escolaridad, menor deserción en los estudios, mejores competencias blandas, mayores años de experiencia. Increíblemente, en todas las profesiones, como mínimo en Colombia, tienen salarios menos que los hombres colombianos. Es decir, que en características parecidas todavía existe segregación de género. Hay varios discursos que se podían ver, por ejemplo, desde la economía antropológica o desde el estudio de antropología o también desde el punto de vista de economía de género, que establece que el aparato productivo, por lo menos en Latinoamérica, sigue con características machistas, es decir, que todavía se concibe que la mujer no puede en determinados procesos.
Dos, hay una simetría en las relaciones sociales. ¿A qué me refiero? Aunque hay unos procesos de liberación de la mujer, todavía se observa, por ejemplo, que ahora la mujer tiene que trabajar, llevarle la comida al esposo, atender a los niños, y eso hace que desde el punto de vista de su carrera profesional pueda tener desniveles, en virtud que no podría generar unos procesos de tiempos para poder hacer eso. Un ejemplo tácito, y por ejemplo en el gremio nosotros de la ciencia, es que hay muy pocas mujeres que son científicas, y las pocas que hay, de una u otra manera han tenido que sacrificar algunos procesos familiares. La otra es que también todavía existen empleos de género. Por ejemplo, la relación de hombres trabajando en una licenciatura de educación preescolar es casi que nula. Es decir, profesores que enseñan en preescolar es muy precario y la gran mayoría son mujeres. O por ejemplo, hay muy pocos secretarios y la gran mayoría son secretarias, ¿no? O, por ejemplo, en Colombia, algo que sí se sale de este montón es, por ejemplo, el sector financiero. La gran mayoría de las gerentes de los bancos son mujeres, o por ejemplo la superintendencia financiera aquí en Colombia es mujer, pero esos son casos exógenos. En promedio, las mujeres, a pesar de tener mejores posibilidades, y si seguimos los derroteros de la teoría del capital humano, con mejores competencias blandas, con más años de escolaridad y con más años de experiencia, increíblemente la sociedad todavía tiene unas segregaciones bastante radicales que se pueden observar en sus salarios como tal. Un ejemplo tácito de esto, y es para que tengamos una idea global, es por ejemplo un programa que hubo en Los Simpson, en los cuales, si no se recuerdan, hay un capítulo en que parten la escuela, una parte la vuelven femenina y la otra la parten masculina. En la femenina, la señorita Lisa, que me encanta Lisa va a sus estudios y se da cuenta que no le dan matemáticas. Pero en la parte de bar, donde hay masculinidad, donde hay violencia y demás, que también es un estereotipo, sí hay matemáticas. A lo último, Lisa se transforma, se maquilla y se vuelve un niño, en el sentido de poder ingresar a la escuela, gana un premio, pero el trasfondo de esto es que existen todavía instrumentos en que, por ejemplo, se dice que las mujeres no son capaces con las matemáticas, y que eso es un pensamiento totalmente del paradigma de la premodernidad, o si puedo ser más enfático, el paradigma de la modernidad, cuando establecen que el lenguaje de Dios son las matemáticas, como expresaba Galileo. Desde esta perspectiva, lo que podemos decir es que falta muchísimo de inclusión, falta mucho de transformación social, y que no solamente se ve en Colombia. Cuando estuvimos haciendo nuestros análisis, estuvimos haciendo una revisión de literatura exhaustiva y pareciera que el mundo no ha cambiado. Claro, hay unas grandes diferencias en lo que observamos, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, pero de todas maneras sigue persistiendo en que las mujeres, a pesar de tener mejores procesos, siguen con unos bajos rendimientos de la perspectiva de la teoría del capital humano. Sí, en un primer lugar, cuando estuvimos analizando la teoría del capital humano, como lo dije en un anterior párrafo, pues comenzamos a hacer análisis comparativos, mujeres, hombres, sectores primarios, sectores secundarios, facultades y demás. Eso me emocionó muchísimo, uno porque tuvimos la posibilidad de poder publicarlo también a nivel nacional como internacional, y asimismo tuvimos la capacidad de generar ponencias a nivel nacional e internacional, lo cual pues nos dio reconocimiento, y aunque no soy la persona más versada desde la perspectiva de la economía global, podemos decir que tenemos algunos logros que podemos enfatizar. Sin embargo, a través de que íbamos leyendo, íbamos dialogando con otras personas, comenzamos a ver falencias en la teoría. Claro, lo estoy diciendo desde un estudiante, porque yo en este momento soy estudiante del doctorado en agrociencias, y porque jamás me atrevería a contradecir a un premio Nobel de Economía. No tenemos suficientes competencias, pero sí pudimos ver cosillas que no iban muy de la mano con las necesidades del Estado colombiano, y sobre todo de lo que es la investigación, que es transformar o generar nuevo conocimiento para ampliar el acervo científico y para poder solucionar las problemáticas de la realidad. En efecto, por ejemplo, vimos que uno de los supuestos que tiene la teoría del capital humano es que cuando uno hace el análisis tiene que hacerse con datos que reflejen que son estudiantes, que son egresados del día. Y en Colombia la gran mayoría de los que estudiamos es de noche. Entonces ahí ya hay unas asimetrías. La segunda asimetría que encontré fue que la econometría, con toda su riqueza y con toda su instrumentalización matemática, es simplemente un diagnóstico.
y en términos generales, para que la entendamos, lo que uno hace en econometría, suponga que este es un plano cartesiano, ¿cierto? Hay unos puntos que están en observación y a través del modelo uno puede decir si es lineal, si es sigmoidal, si es parábola, bueno, demás. Sin embargo, hay muchos puntos que están por fuera. ¿Y esos puntos qué? Sencillamente la econometría lo que dice es que son un error estándar, pero es que en las ciencias sociales todo tiene que ver con todo y es necesario lo holístico. La otra cosa fue que el discurso neoclásico, a mi juicio, aunque se puede analizar e interpretar procesos y es un discurso argumentativo desde el punto de vista de las matemáticas, tiene unas falacias porque no es capaz de dialogar con otros saberes. Desde esa perspectiva yo dije, no, yo adoro la economía ortodoxa, pero es necesario que la economía dialogue con otras disciplinas y fue cuando en la misma maestría conocimos las ciencias de la complejidad y al mismo tiempo la economía ecológica. Cuando comenzamos a ver estos procesos nos dimos cuenta que era necesario analizar los sistemas socioecológicos, que era necesario entender los sistemas sociales y no solamente la instrumentalización matemática, que es muy importante pero que no es la verdad, que es uno de los grandes problemas que tenía la economía ortodoxa, y es que en su afán de mostrarse que no es ciencia social, sino que es una ciencia física, jugando la dicotomía del siglo XIX de la separación de las ciencias, pues lo que ha hecho es que se ha ido para un lado. Entonces nosotros los economistas, cuando son ortodoxos, solo hablamos con economistas y siempre y cuando tengan base en matemáticas sustentables, pero es que las matemáticas simplemente es otra forma de interpretar la realidad, no es la verdad. En consecuencia, comenzamos, cuando terminamos ya nuestros trabajos de tesina, y pues porque ya lo habíamos mejorado, iniciamos a estar en cursos y demás procesos, y de ahí comenzamos a conocer la economía ecológica y sobre todo las ciencias de la complejidad, con los postulados, sobre todo aquí en Colombia, una de las personas más idóneas, que es el doctor Carlos Eduardo Maldonado, y en economía ecológica pues comenzamos a leer sobre todo al padre de la misma, que es Giorgio Escorroyen, a Martínez Alier, y eso nos ha reconfigurado, lo cual ha hecho que en este momento nuestras investigaciones estén más hacia la perspectiva de la bioeconomía, hacia la dicotomía entre bioeconomía desde el punto de vista de la nueva economía y la economía ecológica desde la perspectiva desde Giorgio Escorroyen, y con lo cual en este momento estamos generando una idea de tesis que es sobre el metabolismo social entre un agrosistema y un territorio, porque concebimos que aunque la economía ortodoxa tiene posibilidades, es necesario que dialogue con otros procesos y en consecuencia lo que estamos abarcando más en este momento es sobre metabolismo social y sobre economía ecológica. No me atreví, por ejemplo, cuando Johan me dijo que hiciéramos estas preguntas, mucho que respondiéramos estas preguntas, hacer todo este diálogo con ustedes en virtud porque todavía estamos estudiando. Sin embargo, lo otro, que es el capital humano, que es otro de nuestros temas, no es el que más estamos utilizando en este momento, pero sí es el que hemos tenido toda una trazabilidad, ¿no? Esperamos que si hay una segunda oportunidad de unas preguntas como estas, pues podamos generar un proceso mucho más llamativo en lo que se refiere al proceso como tal. Para terminar, muchas gracias por concebir que podemos compartir nuestro conocimiento. Un especial saludo a la profesora Adriana Reinaga, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Universidad UNAM por concebir este proceso y antemano, de nuevo, muchas gracias. Si ustedes conciben o quieren o pretenden que tengamos otro diálogo, si ustedes quieren conocer más de las cosas que hemos generado, muy amablemente búsquenme en Google. Una de las cosas llamativas de tener un nombre exótico como el mío es que soy el único que sale en Google y eso hace que podamos tener una mayor comunicación. Muchas gracias por su tiempo.